Hola, buenas, mi nombre es Alejandra, soy médica de profesión. Quisiera aprender un poquito de docencia, por lo cual he realizado una exposición con los enfermedades, o bueno, digamos, enfermedades, síndromes más frecuentes que se dan en las consultas. Es un breve resumen. Entonces, primero tenemos un síndrome febril. Un síndrome febril, la fiebre. Un síndrome febril es una elevación de la temperatura corporal más allá de lo normal y es causada por muy frecuentes y por las enfermedades infecciosas más frecuentemente y otras condiciones que son más infrecuentes, no infecciosas, que desencadenan la respuesta inflamatoria. Existen diferentes tipos, entonces primero conocer qué significa el síndrome febril. Puede ser por diferentes infecciones, por ejemplo, otitis, amigdalitis, faringitis, conjuntivitis, meningitis, endocarditis, celulitis, infección de vías urinarias. Entonces son muchas infecciones. Y por no infecciosas, por ejemplo, el cáncer, que también puede dar fiebre. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Control de la temperatura, se hace hidratarse adecuadamente según las pérdidas que tenga la persona y asistir a consulta médica. Artralgias, ese es un motivo de consulta común en la consulta externa, que es la definición. Un dolor de articulaciones, rodillas, codos, es un síntoma de lesión, infección, enfermedades como las reumáticas, particularmente artritis y artrosis. Hay que diferenciar la artritis de la artrosis y la reacción alérgica a medicamentos. Entonces, básicamente, aquí se debe asistir a consulta médica para exámenes que generalmente son velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, factor de reumatoideo, ácido úrico, y también para enviar generalmente, si es más tendencia a la artritis, al reumatólogo, a la artrosis, al ortopedista, y para sacar radiografías. Trauma ocular no es infrecuente en los servicios de urgencias. El trauma ocular se debe asistir a la consulta con un médico oftalmólogo, se puede hacer lavados oculares, es cualquier agresión mecánica, física, química sobre el globo ocular y o sus anexos. El problema, se deben a agresiones físicas, puede ser mientras se dedican a actividades laborales, industriales, agrícolas, construcción, accidentes de tránsito, en los niños cuando están jugando con diferentes objetos y aparatos domésticos. Prevención básicamente es del hogar del trabajo, prevención, cuidado de los niños, cuidado de los adultos mayores, evitar exponerse a los ojos al sol, las sustancias nocivas. El trauma ocular, la clasificación del trauma ocular se clasifica en dos. Uno es el trauma ocular abierto o cerrado. El trauma ocular abierto es tipo de mecanismo de la lesión, puede ser ruptura penetrante, cuerpo extraño intraocular, perforación, nexo. Puede ser, dependiendo de la agudeza visual al momento de la consulta, mayor o igual a 20 o menor, de 20 a 50, de 20 a 100, de 19 a 100, de 5 a 200, de 4 a 200 a percepción luminosa y de no percepción luminosa. También puede ser por defecto pupilar aferente, como por ejemplo si está positivo o negativo. Y la córnea, zona córnea, su primero córnea, zona 2 hasta 5 milímetros posterior al limbo y zona 3 más de 5 milímetros posterior al limbo. Y el mecanismo de trauma cerrado puede ser contusión, laceración, cuerpo extraño superficial o mixto. El grado de agudeza al momento de la consulta mayor o igual a 20, 40 o mejor, 20, 50, 20, 100, 19, 100, 5, 200, 4, 200 a percepción luminosa y no percepción luminosa. Efecto positivo pupilar aferente y zona 1 si es en el extremo limitado de la conjuntiva, vulvar, esclera y córnea. 2 desde la cámara anterior hasta la cápsula posterior del cristalino, y 3 desde el segmento posterior por detrás de la cápsula posterior del cristalino. Entonces ahí tener en cuenta las partes del ojo, el segmento anterior, la cámara anterior, la cápsula posterior del cristalino y el segmento posterior.
tenemos el otro, que es el pterygium. Es una causa muy frecuente, no es tanto motivo de consulta, sino hallazgo incidental del examen físico. Son lesiones, deben asistir al oftalmólogo porque probablemente cuando esto crezca, el pterygium crezca, se va a nublar la visión. Entonces puede ser exposición excesiva a la luz solar, edades en aumento, trabajo en exteriores, exposición excesiva a condiciones ambientales ásperas como el polvo, la suciedad, el calor, el aire, la sequedad y el humo, exposición excesiva a alergenos como los solventes y químicos industriales, fases de estrés extremo, interrupción del sueño por periodos prolongados de tiempo. La infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias, básicamente los síntomas de la orina de color hipercolúrico, rosado, rojizo, sangre en la orina, molestias en el abdomen, dolor y ardor al orinar, orinar con mal olor fuerte, orinar con frecuencia, dolor durante las relaciones sexuales y malestar general. Básicamente, infecciones de vías urinarias. Una infección de vías urinarias es una infección de que se puede presentar en cualquier parte del sistema urinario. Comprende los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones afectan las vías urinarias inferiores, la vejiga y la uretra. Las recomendaciones generales son aumentar la ingesta de líquidos, tomar medicamentos según prescripción médica, no automedicarse, asistir a valoraciones médicas, mejorar higiene personal, baño diario y adecuado aseo. Bueno, poner música clásica es bueno para el estudio. Entonces se va a hacer música clásica. Tenemos la siguiente, que es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica, es un conjunto de alteraciones cardíacas que ocurren por un desequilibrio entre el flujo sanguíneo y de las arterias coronarias o flujo coronario y el requerimiento de oxígeno del músculo cardíaco o miocardio. Entonces hay taponamiento de las arterias principales del corazón. Entonces básicamente lo que se debe hacer aquí es alimentación hipograsa, baja en grasa, hiposódica, baja en sal, ingestión de agua, tomar medicación según prescripción médica para medicamentos para la falla cardíaca, signos de alarma para dolor precordial, disnea, dificultad para respirar, alteraciones neurológicas, alteraciones, pérdida de conciencia, asistir al médico internista, al médico general y al médico cardiólogo, también al médico oftalmólogo. Básicamente en los medicamentos están los IECA, los ARA2, los betabloqueadores, los diuréticos para controlar la enfermedad cardíaca. Se debe tener en cuenta mucho en todos los pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular. La anemia es otro motivo muy frecuente de consulta. Básicamente los sintomatología, cansancio, palidez, fatiga muscular, estreñimiento, insomnio, cefalea, vértigos, palpitaciones, taquicardia es una causa muy común de falta de hierro. La anemia puede haber de diferentes tipos. La más frecuente es por ferropénica, también puede ser por pérdidas sanguíneas y puede ser por ferropénicas. Entonces puede haber de diferentes tipos. La más frecuente es ferropénica o por pérdidas sanguíneas. La anemia es una afección que se desarrolla cuando la sangre produce una cantidad inferior a la normal de glóbulos rojos sanos. Si tiene anemia, su cuerpo no obtiene suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno. La falta de oxígeno puede hacer que se sienta cansado o débil. Ferropénicas, aumentar alimentos ricos en hierro, por ejemplo las carnes rojas, verduras ricas en hierro, por ejemplo pistachos, uvas, pasas, coco seco, nueces, fresas, moras, y los medicamentos según prescripción médica que básicamente pueden ser ácido fólico,
pueden ser hierro oral. Deshidratación. Entonces la deshidratación básicamente es cuando es una afección causada por la pérdida de demasiado líquido del cuerpo. Ocurre cuando pierde más líquidos de los que se ingiere y su cuerpo no tiene suficientes líquidos para funcionar bien. Entonces lo que se debe hacer es aumentar el consumo de líquidos, salir de hidratación oral según la OMS, asistir a consulta médica si es deshidratación de alto gasto y corregir la causa de la deshidratación. Emesis de alto gasto o vómito, expulsión fuerte de algunos o todos los contenidos que causan la emesis, como ciertos olores irritantes, infecciones, estrés, dolor, mareo, migrañas, se determinan con determinados medicamentos, alimentos, enfermedades, lesiones cerebrales también puede ser. Lo que se debe hacer es corregir la causa, que generalmente son infecciosas, pero también pueden ser no infecciosas. Hidratación, aumentar la hidratación a tolerancia, tomar sales de la hidratación oral a tolerancia y tomar medicamentos según la prescripción médica, que generalmente puede ser la metoclopramida, el ondansetron. Diarrea. Se define como diarrea la deposición de 3 o más veces al día con una frecuencia mayor que la normal para la persona, de heces sueltas o líquidas. Lo que se debe hacer es aumentar la ingesta de líquidos, el lavado de manos, especialmente antes de comer y después de asistir al baño, la cocción adecuada de los alimentos, consumir agua potable, prescripción médica según fórmula de medicamentos, consumir probióticos y leche deslactosada, porque muchas personas tienen mala tolerancia a la leche. Crisis asmática. Entonces, crisis asmática. Las crisis asmáticas se producen cuando las vías respiratorias se ponen tumefactas y se estrechan, lo que dificulta la respiración. Durante una crisis asmática los síntomas empeoran mucho más. Las crisis pueden comenzar en forma rápida o gradual y pueden poner en riesgo la vida. Conservar la calma, asistir por urgencias para manejo médico con broncodilatadores, estar pendiente de la oximetría, que es la saturación del oxígeno en la sangre. Medicamentos según prescripción médica de los medicamentos, los broncodilatadores generalmente, también de esteroides orales y control espirométrico y médico con el control con el médico neumólogo. Dolor cervical o cervicalgia. La cervicalgia es el dolor que afecta a la región cervical y las vértebras cervicales y que pueden extenderse al cuello, la cabeza, las extremidades superiores. El dolor cervical ocurre por anomalía en las partes blandas, músculos, ligamentos, discos y nervios, también en las vértebras y articulaciones. La causa más común del dolor cervical son las lesiones de las partes blandas debidas a traumatismos o deterioro progresivo. Entonces se debe disminuir el estrés, dormir mejor, comer por ejemplo más almohadas, consumir medicamentos para el dolor según la prescripción médica, y asistir a consulta médica para control con fisioterapia, con fisiatría, control con fisiatría, fisioterapia, control con fisiatría y ortopedia. Listo. Otro frecuente es la hipertensión arterial. La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. La hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas, incluyendo enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, problemas de los ojos y otros problemas de la salud. Disminuir básicamente el consumo de alimentación de sal, dieta hiposódica baja en sal. Prescripción médica según fórmula médica, no automedicarse, evitar el estrés, evitar situaciones negativas, tomar agua, alimentación saludable rica en fibra, frutas y verduras, realizar ejercicio físico 3 veces a la semana, 30 minutos, cardiovascular, hacer series de repetición muscular 20 de 4, 15 de 4 series, asistir a controles para control de presión arterial, exámenes diagnósticos y valoraciones con especialidades. Generalmente son medicina interna, no fumar, no tomar alcohol, también se los debe remitir al nutricionista, al psicólogo y al oftalmólogo y exámenes
como parcial de orina, creatinina, microalbuminuria, perfil lipídico, hemograma, que son los exámenes de los controles crónicos para la hipertensión arterial. Diabetes mellitus 2 es una causa frecuente en consulta externa. Es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre o azúcar en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La más común es la diabetes tipo 2, generalmente en adultos, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina. Entonces lo que se debe hacer es dieta hipoglucida, o sea, baja en azúcar, ejercicio físico, sigue siendo 2 veces a la semana, si es de 24, de 15-4, la medicación según prescripción médica, generalmente son antidiabéticos orales como la glibenclamida, la metformina, el control glucométrico juicioso, hemoglobina glicosilada, control con hemoglobina glicosilada, hemoglobina glicosilada, control de paraclínicos según el programa de crónicos, generalmente son parcial de orina, creatinuria, microalbuminuria, perfil lipídico, creatinina, glicemia basal, electrocardiograma. Los signos de alarma son disnea, dificultad para respirar, dolor precordial, alteraciones neurológicas y alimentación saludable según recomendaciones ricas en frutas y verduras y tomar agua. Listo, hasta aquí fueron los primeros temas. Son resúmenes, son motivos frecuentes de la consulta y son motivos que se deben manejar a diario.